El profesor Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia se dirige a visitar su mejor caso. Por más de una década ha estudiado la posibilidad de la reencarnación en esta isla. Sri Lanka es un buen país para estudiar los casos de muchos niños que hablan de una vida pasada, porque aquí se registran varios casos al año. Y los casos de Haraldsson son más convincentes que los de Estados Unidos de América. Los casos de Sri Lanka y de Estados Unidos de América difieren en varios aspectos. En primer lugar, los de América suelen ser casos dentro de la misma familia. Aquí en Sri Lanka, esos casos son muy poco comunes, solo se han visto unos pocos. Y en segundo lugar, hay una mayor abundancia de detalles en este país. Lo intrigante de los casos de Haraldsson es que los niños no recuerdan la vida de un miembro de la familia, sino la de alguien totalmente desconocido. Haraldsson recorre media isla para reunirse con uno de sus casos más interesantes, el de una niña llamada Dilukshy. Se trata de un caso muy interesante porque Dilukshy insistió que tenía recuerdos de una vida anterior durante casi 3 años de manera insistente y repitiendo una misma historia una y otra vez. La niña que va a visitar Haraldsson asombró a sus padres al insistir que no era hija de ellos, sino que tenía otros padres en otro lugar. Insistía en que vivía en un lugar cerca de Dambulla, donde había un río en el que se había caído y se había ahogado. Haraldsson espera que el viaje para conocer a Dilukshy le permita dar con algunas respuestas. Siempre me interesó el tema. Esas imágenes de ciertas ideas o de conductas que no concuerdan con la época presente. ¿De dónde surgen y cómo le llegan a esos niños? Volvemos a Sri Lanka. El profesor Haraldsson se dirige con su traductor a buscar más pruebas sobre la reencarnación y por fin llega a la casa de Dilukshy Nisanka. Es la chica que recuerda que se ahogó en un río y que renació. El caso de Dilukshy es uno de los mejores, tal vez el mejor de los casos que he estudiado aquí en Sri Lanka. El profesor Haraldsson ha realizado 2 importantes estudios psicológicos relativos a los niños que recuerdan vidas pasadas y resulta sorprendente que sus características psicológicas no son muy distintas de los niños que no tienen recuerdos de esa índole, excepto por un detalle crucial. En los estudios que he realizado sobre sus características psicológicas, pude apreciar que algunos de los niños sufren de lo que se llama desorden debido al estrés postraumático. La cuestión es por qué motivo, ya que no han vivido ninguna muerte de un ser querido ni ninguna amenaza a su vida. Sin embargo, tienen la imagen de haber muerto en otra vida. Esa puede ser la razón de este aparente desorden posterior a un trauma. ¿Será que Dilukshy tuvo una vida anterior? Esos niños viven algo real que es psicológicamente verdadero. Tienen imágenes de eso, de algo que interpretan como una vida anterior. Y varios de ellos piensan mucho en el tema de cómo murieron en esa supuesta vida pasada, que suele ser una muerte dolorosa, una muerte violenta e inesperada, una muerte súbita. ¿Es posible que Dilukshy esté inventando su historia? Si estuvieran inventando la historia, si se tratara de una fantasía, lo lógico es que crearan una fantasía de una vida mejor, de algo placentero y satisfactorio. Pero rememorar y revivir la forma en que murieron no resulta una fantasía nada placentera.
A la familia Nissanka le resultan dolorosos los recuerdos que tiene Dilukshi. Cada vez que se toca el tema, se dan cuenta de que Dilukshi no se siente como un miembro de la familia. Ello es aún más difícil para la madre de la chica. Ella empezó a hablar de su vida anterior cuando la llevamos al preescolar Montessori, y cuando íbamos al templo también mencionaba que su templo quedaba en otro lugar. También cuando comíamos y cuando se acostaba volvía a hablar de su vida anterior. De hecho, me enojé tanto por todo lo que decía que una vez le pegué. Me sentía muy mal con todo ese asunto. Dilukshi hablaba todo el tiempo de su familia anterior. Sentía que me estaba criticando por ser una mala madre, por no saber criarla como la otra. ¿Puedes decirme cuáles son las cosas que aún recuerdas? Había un puentecito sobre el riachuelo. La gente de la aldea cruzaba el puente y se bañaba en el río. Había una roca cerca de la casa donde yo jugaba con mis amigos. Siempre he sentido que no pertenezco a esta familia. Los muebles y los objetos que tienen son muy distintos a los de la familia que recuerdo. Recuerdo muy claramente la ropa y los utensilios de mi familia anterior. Desde que tengo memoria me he sentido como una extraña aquí y siento que debo hacer todo lo posible por hallar mi verdadera familia. Es decir, que esos recuerdos son muy reales para Dilukshi. El día de mi muerte me fui al río a bañarme con un amigo. Entonces, alguien me empujó. Estaba bajo el agua cuando me morí. Un periodista escribió un artículo sobre Dilukshi, una chica que recordaba su reencarnación anterior. En él se cuenta que la joven recordaba haber vivido cerca del templo de Dambula. Varias semanas después de la publicación del artículo, llegó la correspondencia a casa de la familia Nissanka. Cuando el señor Nissanka recibió las cartas de ese día, le sorprendió ver una proveniente de Dambula, pues no tenía amigos ni parientes en esa provincia del país. Cuando abrió el sobre, se quedó atónito. Me sorprendió mucho recibir una carta de un tal señor Ranatunga, quien vivía en Dambula. Me asombró saber que su pequeña hija había muerto del modo que Dilukshi siempre describía. El señor me hablaba del río y del puente, y su niña se llamaba Shiromi. El padre de Shiromi confirmó las afirmaciones de Dilukshi y dijo que le agradaría conocerla. Extrañaba mucho a mis padres anteriores y anhelaba verlos de nuevo. Después de esa carta, mi segunda madre por fin quedó convencida y aceptó que fuéramos a conocerlos. Sus padres actuales no pudieron hacer nada, pues Dilukshi estaba decidida a conocer a los que ella creía eran sus verdaderos parientes. Dijo que si no querían llevarla, se escaparía e iría sola. Los padres de la chica por fin se convencieron con la carta y la llevaron al lugar donde ella aseguraba haber muerto.
Hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla. Y cuando se acercaron a la ciudad, Dilukshi empezó a reconocer los lugares. Incluso guió al conductor hacia la casa donde vivía su familia anterior. Incluso hoy en día, tras varias visitas, el encuentro sigue siendo conmovedor. Es una oportunidad única para que el profesor Harrelson pueda observar la intersección de dos vidas. Es una reunión muy emocional. Solo en la tercera parte de los casos como este aquí en Sri Lanka se puede hallar una relación entre lo que dice el niño y una familia anterior o una persona muerta que encaja en la descripción. Es algo muy poco común. El profesor Harrelson está asombrado por el cambio que se ve en el carácter de Dilukshi cuando se reúne con su familia anterior. Es menos reservada y parece encajar mucho mejor en esta familia. ¿Es posible que sea la reencarnación de esta niña? Shiromi era una niña muy obediente y nunca salía de la casa sin decirnos a dónde iba. Siempre se iba a jugar o a nadar junto a su hermano menor y a su hermana, pero un día no regresó. Me asusté tanto cuando no la vi volver que salí corriendo a buscarla. Cuando la sacaron del agua, me desmayé al saber que había perdido a mi hija. Cuando llegó Dilukshi, nos reconoció a los dos como a sus padres anteriores y también pudo reconocer sus pertenencias y a los vecinos que viven aquí cerca. Todo ello me convenció de que era la reencarnación de mi hija. Yo sé que soy la niña de la foto. Cuando vi a mis padres y a mis hermanos anteriores, me sentí muy feliz. Sentí que por fin volví a mi casa después de una larga ausencia. Al final de la tarde, Dilukshi sale a pasear con el profesor Harrelson para enseñarle los lugares donde pasó su vida anterior. Cuando comparé los detalles que ella contaba con los de la vida de Shiromi, comprobé que 12 de ellos, en realidad son 20, pero 12 de ellos concuerdan exactamente con los hechos y son muy específicos. Dilukshi lleva al profesor Harrelson a la roca donde ella afirma que jugaba cuando era la pequeña Shiromi. Es una piedra plana tal como ella la describía. El pequeño puente sobre el río también se encuentra ahí. Este es el lugar donde Shiromi cayó al agua. Cuando vengo a este lugar me siento muy asustada. No siento temor del agua en general, pero en este lugar siento mucho miedo. Dilukshi le cuenta al Dr. Harrelson que lo último que vio antes de morir fueron unas manchas oscuras y él cree que pueden ser las plantas acuáticas que crecen en el fondo del río. Creo que se trata de algo real. Tiene imágenes reales de esos acontecimientos y creo que esas imágenes y esas ideas las tiene grabadas desde muy temprana edad y que hasta cierto punto las sigue evocando hasta el día de hoy. La misma Dilukshi está convencida de que murió aquí, en su vida anterior. Para todos los que han evaluado las pruebas que el Dr. Harrelson y sus colegas han reunido, la respuesta es simple. Para el que cree en la reencarnación, esta investigación le aporta una base científica a esa creencia. Creo que es posible la vida después de la muerte.
y que hay hechos verdaderos en esos recuerdos, todo lo cual refuerza la teoría de la reencarnación.